Hoy, en Sin Duda #Asesórate, vamos a platicar sobre el beneficiario controlador. ¿En qué consiste? ¿Quién está obligado? ¿Y por qué es importante esta obligación para todas las empresas? Adicional a esto, acabó marzo, estamos en abril, es temporada de devoluciones de impuestos. Quédate para saber más sobre este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM. Recuerden que si nos quieren ver y escuchar, nos pueden encontrar en @GarridoLicona. Mi nombre es Daniel Bouchan y como todos los martes vamos a platicar sobre los temas de impacto en las empresas, de la mano de nuestro asesor de negocio y de nuestros expertos, al cual doy la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, bienvenidos a todos. Gracias nuevamente por estar en este episodio de Sin Duda. Hoy vamos a platicar sobre un tema de impacto. Lo vimos en el webinar de Garrido Licona de la semana pasada, en el cual sí es muy importante tocarlo porque todas las empresas deben de cumplir con él. Para platicar sobre este tema que es beneficiario controlador, doy la bienvenida a Asael Apolinar, socio director del área de investigación fiscal. Dani, muchas gracias. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por la invitación. Bienvenido. Asimismo, doy la bienvenida a Paolo Espinosa, socio y director del área de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona. Paolo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Complacido como siempre de estar con ustedes y de compartir estos temas de novedad con toda la audiencia. La semana pasada vimos el webinar sobre este tema de beneficiario controlador y la verdad no dudamos en traerlo a la mesa porque es muy importante para todas las empresas. Jesús. Así es un tema que existe la obligación de cumplir con este tema de beneficiario controlador. Ha venido evolucionando y yo creo que es un buen momento para hacer un stop y recapitular en dónde hemos estado, hacia dónde va esto, hacia dónde se está redireccionando, cómo se ha comportado o manifestado la autoridad en torno a este tema y pues qué riesgos tenemos, ¿no? Este es un ente vivo que va evolucionando porque es algo relevante en materia de transparencia que pues obviamente los gobiernos, no solo el mexicano, quieren conocer. Y bueno, creo que la gente tiene que estar más que preocupada, ocupada en ver cómo debe de cumplir esta obligación. Y para eso, pues nada más, vamos directo al grano. Paolo, Asael, recapitulemos qué es el beneficiario controlador o beneficiario final, como lo conocen en otros países. Mira, tú lo comentas bien. Como antecedente, yo lo que les puedo decir es que desde hace más de 20 años México forma parte de acciones internacionales para evitar temas de lavado de dinero, temas de inclusive terrorismo. En México, afortunadamente, no hay terrorismo. Y México suscribe estos tratados internacionales que lo obligan a implementar medidas para prever este tipo de conductas. Entonces, desde 2012 ya se creó la ley para prevenir lavado de dinero y es donde aparece por primera vez la figura de beneficiario controlador, y en 2022 se reforma el Código Fiscal de la Federación para introducir esta figura formalmente desde el punto de vista legal y fiscal para cumplir con ciertas obligaciones de identificación, conservación de datos para llegar a una persona física dentro de cualquier organización, que es la persona que toma decisiones, que tiene el control, que prácticamente es la persona que va a recibir esos beneficios económicos y es la que tienen que identificar para dársela a conocer al SAT. En algún momento, ahorita vamos a entrar a ese detalle, pero en términos generales de eso se trata el beneficiario controlador. Yo preguntaré, ¿por qué por la vía fiscal? Yo creo que entramos? Hay muchas razones. La primera es porque finalmente también el tema de fiscalización, de quién es el que realmente está teniendo los beneficios de una empresa, de un grupo empresarial, era uno de los focos de atención, uno de los objetivos, ¿no? Entonces, por eso es que se selecciona al SAT como el ente gubernamental que está rigiendo el tema del beneficiario controlador, ¿no? Y yo creo que una parte fundamental es entender que el beneficiario controlador siempre va a ser una persona física, invariablemente. Un individuo. Un individuo o un grupo de personas físicas. Pueden ser varios beneficiarios controladores, Okay. ¿no? Y también es fundamental entender que no importa en qué parte del mundo estén. O sea, puede ser una empresa mexicana que sea controlada a través de diversas capas corporativas, pero siempre la premisa fundamental es que debe haber una persona física o grupo de personas físicas que estén hasta arriba de la pirámide. Y estos son a quienes tienen que identificar las personas morales mexicanas y recopilar una serie de información
que establecen las disposiciones para estar en cumplimiento del tema de beneficiario controlador. Ahora, esta obligación de identificar al beneficiario controlador, ¿todas las empresas mexicanas están obligadas? ¿Todas las entidades? ¿Todos están obligados a identificarlo? Esa es muy buena pregunta. A nivel de la legislación mexicana no existe una excepción o excluyente. Prácticamente todos los contribuyentes, y hablo de contribuyentes porque está en el Código Fiscal, pero todas las personas morales, fideicomisos, independientemente del nombre que tengan, tienen la obligación de identificar al o a los beneficiarios controladores. No hay una excepción de pequeños contribuyentes por el número de ingresos, fecha de creación, no hay nada. Y de hecho, las personas morales que ya estaban constituidas y operando antes de 2022, con la entrada en vigor de 2022, tienen que identificar al beneficiario controlador. No son las empresas que se crean a partir de 2022. Todos tienen esa obligación. Y cuando hablas de identificar a aquellas personas e individuos que tienen el control de una organización, ¿a qué llamamos control? ¿Control económico? ¿O qué tipo de control? Puede ser el control económico, puede ser el control de decisiones. Okay. O sea, puede haber casos en donde, hay un accionista que tiene el 1%, pero controla el consejo de administración, todas las decisiones pasan por él. Él puede estar calificando como beneficiario controlador. Puede haber supuestos muy obvios de tenencia accionaria, ¿no? Pero inclusive la propia regla previene el tema de prestanombres, en donde, tú tal vez tienes el 90%, pero realmente no tienes ninguna función, ninguna actividad, no tomas ninguna decisión, realmente otra persona está tomando esas decisiones. La normatividad previene ese tipo de situaciones. Entonces, sí es algo complejo para las empresas, sobre todo cuando ya inclusive pueden estar muy diluidas estas empresas familiares donde tal vez fueron 3 hermanos los que fundaron y hoy hay 30 accionistas porque son todos los nietos de cada uno de los hermanos. Identificar realmente quiénes son los beneficiarios controladores o si lo son todos. Bueno, es tan complejo como lo mencionas que inclusive, como lo habíamos mencionado en el webinar, existe la regulación expresa en reglas secundarias que te establecen cuando sea imposible la identificación del beneficiario controlador, nombre y apellido de una persona, tienes que nombrar al miembro del consejo, al administrador único o al consejo de administración como los beneficiarios o el beneficiario o los beneficiarios controladores. A todos ellos. Pero inclusive yo creo que sí es un tema importante. Esta no es la solución fácil. No puedo, entonces nombra al consejo de administración. No. O sea, realmente tiene que haber un descarte serio con un procedimiento documentado para decir, oye, estamos tan diluidos que de los 30 accionistas nadie puede tomar una decisión. O sea, realmente están ahí para recibir sus dividendos. Ahorita estamos hablando de la identificación, pero ¿eso cómo lo volvemos tangible? Porque, ¿cuál es la obligación? Porque pareciera que, exacto, ¿cuál es la obligación? ¿Cómo hago? Ahorita decías, cuando no puedo identificar, pero ¿cómo saber que no pude identificar? Porque pues me lo puedo yo inventar, pero ahora sí que si vamos al tema de la obligación per se, ¿cómo le voy a demostrar yo al fisco? ¿Hay algún documento, declaración o qué sé yo que se tenga que presentar como para decirle, oye, esto es lo que yo hice? ¿O cuál es realmente la obligación en donde venga, a qué grado de detalle o de desmenuce tiene que venir este análisis? Siempre como contribuyente, como persona moral, tú vas a tener la carga de la prueba de demostrarle a la autoridad que estás cumpliendo. Claro. Y lo que tienes que cumplir es identificar al beneficiario, conservar sus datos y esa identificación, pero también mantener actualizada esa identificación. Coloquialmente, porque esto no está en ley, en el código, ni en el reglamento, ni en la regla miscelánea, los contribuyentes han desarrollado algo que se denomina manual de identificación del beneficiario controlador, que puede ser un documento físico o electrónico en donde resguardes toda la información fidedigna, eso sí te lo marca la ley, de identificación o de imposibilidad de identificación del beneficiario controlador, y lo debes de tener resguardado porque puede ser solicitado a requerimiento de la autoridad en cualquier momento. O sea, no tengo que presentarlo antes en un plazo a la autoridad, sino lo tengo que mantener. Pero ahora, ¿hay alguna guía o ese manual cómo lo genero? Porque hablamos de un manual y pues
pues hasta pareciera que hay un es algo controlador, sencillo, sí. ¿no? Algo muy simple que podemos generar, pero no sé qué tan sencillo, pareciera que no suena sencillo Sí. el tener un manual, ¿no? ¿Qué tan complejo puede ser? ¿Hay guía, no hay guía? O sea, ¿hasta dónde llega este análisis? Mira, básicamente se tiene que estructurar conforme a lo que están las disposiciones vigentes. Por ejemplo, eliminar tema de porcentajes de accionarios, de tema de tomas de decisiones, de cómo documentas quién toma las decisiones dentro de la empresa. Por ejemplo, oye, tal vez el accionista no aparece nominalmente, pero es el presidente del consejo y tiene el voto de preferencia. Oye, evaluar si esa persona realmente es el beneficiario controlador. O sea, tienes que establecer toda la normatividad que viene, cómo la vas descartando, y después de hacer todo el descarte o que en medio digas, no, ya que encontré el beneficiario controlador, ¿cuáles van a ser las políticas para poder documentar toda su información, que va desde cómo te la va a entregar, pero también quién la va a custodiar? Porque es información muy sensible. O sea, te preguntan... ¿Quién y dónde? Sí, Son ¿dónde se datos, va a almacenar? son datos tan sensibles Sensible, sí. como el hecho de régimen conyugal, concubino, concubina, etcétera. Son información realmente sensible y que inclusive criterios que vas a tomar. O sea, estamos en el absurdo de tienes que poner el alias de la persona. Ujú. ¿Cuál alias? El de la primaria, el de la secundaria, el de la preparatoria, el de la universidad, ¿no? Pareciera de chiste, Oye, pero la realidad es que tienes que tenerlo en blanco y negro. Oye, ahorita que estás platicando de todo este tipo de información que hay que analizar, que hay que resguardar, porque al ser datos personalísimos, pues evidentemente tenemos que cumplir, entran no nada más ya la ley fiscal. ¿Qué pasa con la parte de protección de datos? Legal. ¿Qué pasa si es información de un extranjero? O sea, es que ahorita empieza uno a echar a volar la mente, decir, oye, pues si es una persona extranjera cuya información tengo que recabar para revelársela al fisco mexicano, porque estamos hablando de que, pues, con lo que decían, no necesariamente es aquí, sino también personas que estén en el extranjero. Oye, ¿cómo una persona extranjera va a confiar en el sistema mexicano o en las leyes mexicanas? ¿A qué leyes me voy a pegar? ¿A las extranjeras? ¿A las mexicanas? ¿Qué pasa en todo eso? Yo creo que valía la pena ahorita, estamos ya terminando este bloque, que nos Para comenten platicar esto. y sobre las consecuencias, multas Claro. y qué viene, ¿no? Estamos platicando sobre beneficiario controlador en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido ¿Qué Márquez. pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en... Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en El Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM, a través del Heraldo Radio. Recuerda que si nos quieres ver y escuchar, nos puedes ver en @GarridoLicona. Estamos platicando sobre un tema que le impacta a todas las empresas, que es el beneficiario controlador. Y ya platicamos a grandes rasgos de en qué consiste, quién está obligado, pero nos quedamos sobre un tema que es el tema de datos personales, el tema legal. Jesús. Así es. Les preguntaba hace rato en el episodio anterior qué pasaba, porque estamos recabando. O sea, la idea es identificar a quiénes son los que controlan los hilos de las empresas, pero cuando lo identificas, tiene uno que recabar y mantener resguardada información muy delicada y sensible, personal, de estos individuos. Entonces, obviamente, no nada más a raíz de una obligación fiscal, tenemos que ahora empezar a interactuar con otra normatividad, otra legislación, que es la de protección de datos personales. Pero ¿qué pasa con la información que estamos solicitando o que se está pretendiendo solicitar de personas que están en el extranjero o de extranjeros? Yo creo ¿A qué ley? Oye, ellos van a poder descansar en una legislación mexicana que probablemente para ellos pueda llegar a ser cuestionable o no. ¿Qué legislación tendrían que aplicar? ¿Cómo se tendría que visualizar esto? Sí, yo creo que ese tema es bien importante, Toño, porque hay muchos países que ya tienen la figura del beneficiario controlador. Y entonces algunos corporativos internacionales pueden decir, a ver, yo aplico mi legislación local y con base en ello recupero la información de mi beneficiario controlador.
pero puede ser que esa legislación sea más corta respecto a la mexicana. La realidad es que tienes que cumplir con la legislación mexicana y ahí es donde puede entrar un tema de preocupación, de celo, en relación de, oye, ¿cómo yo le voy a mandar esa información a la empresa mexicana que tengo, a mi subsidiaria mexicana, cuando es tan sensible y cuando en mi país no me la están pidiendo? De hecho, y algo que sí tenemos que tener muy presente es que la información de beneficiario controlador es parte de la contabilidad fiscal de una empresa y que en consecuencia por obligación tienen que tenerla en territorio nacional. Si tú le dices a la autoridad fiscal ante un requerimiento, mi información de beneficiario controlador sí la tengo, pero está en el extranjero, buena tarde, yo espero que la tengas aquí en un plazo determinado conforme a la disposición. Y tiene que estar completa, perdón. Entonces, sí es un tema delicado y difícil de explicar a muchas transnacionales de que la información de su accionista principal y beneficiario controlador tiene que estar en México y que inclusive es mucho más información de la que están resguardando en el extranjero. Ahora, ¿qué está haciendo hoy la autoridad para poder revisar este tema? O sea, ¿qué ¿La acciones está está revisando tomando? o no la está revisando? ¿Qué acciones está teniendo hoy día? Sabemos de casos ya puntuales de, pues ya desde el 22 que empezó esta obligación. ¿O qué ha pasado? Hasta el día de hoy no han existido revisiones por parte de la autoridad formales o requerimientos de identificación de beneficiario controlador. Sin embargo, esto puede llegar a ocurrir en cualquier momento. Y más porque todo el tema de beneficiario controlador ya fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya declaró la constitucionalidad del beneficiario, de la identificación, de algunas cuestiones que podrían ser sujetas de interpretación. Entonces, al día de hoy, pues la autoridad ya tiene todas las bases para ir y pedir y sabe que probablemente existan impugnaciones, pero no se van a ganar porque ya fue declarado constitucional. Ahora, hay un factor bien importante. Aunque la autoridad hoy día no haya lanzado ningún requerimiento o revisión de este tema, viene una frontera bien una línea bien importante que cumplir: el dictamen fiscal, que se tiene que presentar el próximo 15 de mayo. Al ser parte de la contabilidad fiscal de una empresa, el auditor tiene que opinar si se están cumpliendo o no o si se está identificando o no el tema de beneficiario controlador. Y sabemos que hay muchos auditores que hoy es, a ver, no me basta con tu manual. Ya me enseñaste tu manual, quiero ver que lo hayas cumplido y quiero ver que tengas en custodia la información. Y que si no tiene acceso a esa información, hay auditores que hoy están evaluando seriamente el incluirlo como una salvedad en el dictamen e inclusive incluirlo en esta ficha que yo le llamo la ficha negra, que es la acusación directa con el SAT. Comentaba Paolo el tema de cuántos grandes contribuyentes hay. Tú comentabas 12,000 contribuyentes. Alrededor de 12,000 Grandes contribuyentes que seguramente se tienen que dictaminar para efectos fiscales y que la multa va de 500,000 pesos a 2 millones de pesos. Entonces, por beneficiario controlador mal identificado o no identificado. ¿Cuál es la consecuencia para el SAT? La ecuación es bien sencilla. Si el dictaminador viene y me está diciendo que no estás cumpliendo, te mando el requerimiento. Deja ponerlo así en números. ¿Cuánto quieres que le invierta el SAT? 100,000, 150,000 pesos en el personal que va a hacer la revisión. Y ni eso. Y puede llegar a ganar 2 millones por requerimiento. Porque al menos por aquellas empresas que se dictaminan, porque hay que decirlo, no todas se dictaminan. Es un grupo selecto que, dependiendo del número de ingresos, del monto de ingresos declarados en el año, que son que 1,800 millones de pesos, entran en esta obligación y pues ya la autoridad va a tener pues a la mano quienes no están cumpliendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el auditor ya se los está diciendo. Pero probablemente haya otro número que no cae. ¿Qué pasa con aquellos que no caen en la obligación de dictaminar? Porque es importante decirlo, ¿no? Los grandes, ya dijiste, son 12,000. Y de esos 12,000, pues probablemente la autoridad va a tener el sí o el no. Y se va a ir sobre ellos, exacto. ¿No? Y así como dices, pues no está identificado, pues me ahorro la chamba, ¿no? Y voy directo a la mejor hasta multar y recaudo porque recaudo. Y en el otro lado de los contribuyentes, digamos, no obligados a presentar dictamen, hay alrededor de 2.4 millones de personas morales. Y todas tienen que cumplir con la identificación del beneficiario controlador. Entonces, si haces números, pues la verdad es que sí puede haber sanciones muy representativas para el erario público. Y algo importante también yo creo que se debe de mencionar es que
cuando la autoridad te lo solicite, solamente tienes 15 días hábiles para proporcionar la información fidedigna, manual de identificación, llamémosle como queramos, Todo el expediente. para demostrar que tienes al beneficiario controlador. Si hoy no tienes esa identificación, la verdad es que un margen de maniobra de 15 días No. es insuficiente para que tú cumplas con esta obligación. Inclusive para aquellas empresas que pareciera muy obvio, oye, pues es una persona, es el accionista mayoritario, acaba de fundar su empresa, pareciera muy obvio. Hay que prevenir. Porque comenzaba Pablo, el tiempo es muy corto y el día que llegue el SAT te toca que el accionista esté esquiando en Suiza y no te puede mandar la información, pues ya vas a tener tu multa. Porque no solamente es demostrar que tienes el manual, sino mostrarle a la autoridad la información que sustenta y que requiere el código. Oigan, nos estamos centrando mucho en la multa, que es ciertamente una sanción económica importante, pero yo creo que esto tiene más fondo, ¿no? Ahorita haciendo un análisis de todo lo que están comentando, que es muy valioso, hay un fondo en donde pues obviamente la autoridad también está recabando información, porque me imagino que esta información eventualmente la idea es que a nivel internacional pues haya una conexión, una interacción entre los gobiernos a través de sus fiscos, si es que son las propias o las autoridades que hayan designado o asignado para hacer este tipo de colecta de obligaciones, ¿no? Para tratar de identificar a nivel global pues en dónde está habiendo terrorismo, lavado de dinero, evasión fiscal, etcétera, y comunicarse para pues tratar de cerrar la brecha a nivel internacional. Pero vamos, si México no es capaz, hablando como gobierno, de proporcionar esa información que otro fisco le esté pidiendo de otro gobierno, más allá de la multa, yo creo que pues nos quedaríamos faltos. México me imagino que va a tener que probar que no nada más introdujo una normatividad, que tiene que probar que está actuando, ¿no? De manera contundente, y seguramente va a haber más presión hacia las empresas para que demuestren que sí están cumpliendo. ¿Hay alguna otra sanción aparte de la económica en donde seguramente van a estar haciendo la abrazadera? La sanción favorita del SAT es la suspensión y cancelación de sellos digitales. Esa es la favorita. ¿Por qué? Porque eventualmente con eso no puedes facturar. Si no facturas, pues ya con no cobras, no tienes ingresos y puedes dejar de operar. ¿Y cómo puedes llegar a esa implicación? Imagínense que el auditor te dice en la ficha, oye, no estás cumpliendo con eso. Pues el no cumplir con tus obligaciones fiscales es un motivo para que la autoridad te suspenda los sellos digitales. Te puedes ir a pelear, a amparar y todo, pero al menos 3 días no vas a facturar. No, y esperando que el tribunal te quiera dar la razón, porque hoy sabemos que en temas de fiscalización, salvo contadas excepciones, los tribunales siempre han sido pro fiscalización. Entonces, la realidad es que esa puede ser un instrumento que el SAT ocupe. Otro que hemos visto en la práctica. Oye, necesito renovar mi FIEL como empresa, mi firma electrónica como empresa. Y en el trámite ya nos tocó que el funcionario del SAT te dé una cartita donde diga, te requiero tu beneficiario controlador para hacer este trámite. Oye, ¿eso en términos legales es permisible? ¿Puede haber una ventana para la autoridad hacerlo? Oye, ¿me puede apelear? Tal vez sí, pero ya está retrasando una firma electrónica que tal vez te impida facturar. Oye, quiero hacer una fusión que es fundamental para mi negocio. Voy al notario y, oye, ¿quién es tu beneficiario controlador? No lo tengo identificado. No te puedo protocolizar el acta de fusión. Situaciones como esa es las herramientas que la autoridad puede eventualmente utilizar para llevar a las empresas a que cumplan con independencia de abrir una facultad formal de revisión. Pareciera que es algo sencillo, pero es algo que es una bomba atómica que en algún momento va a explotar. Resulta muy complejo. ¿Alguna conclusión, algún comentario final que quieran dar a la gente que nos está escuchando? Porque definitivamente esto pues llegó para quedarse y creo que va a seguir evolucionando y robusteciéndose, pero todavía no hemos visto esto en su apogeo, yo creo, de por si podemos utilizar una palabra, ¿no? Yo estoy convencido que la persona moral que no pueda o no identifica al beneficiario controlador pone en tela de juicio su credibilidad desde el punto de vista fiscal, porque es una obligación fiscal que tiene otras aristas. Pero eso puede llegarla a comprometer, y el hecho de que no puedas decirle a la autoridad quién toma decisiones, quién tiene el beneficio económico, creo que inclusive puede provocar auditorías, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado y cumplir
cumplir. Y sobre todo, no perder de vista que ha pasado muchas veces que en México hay una legislación, se queda dormida un tiempo, si lo queremos ver de esa manera, pero de pronto el SAT llega y la aplica. Y nada más quiero poner ejemplo el tema de protección de datos que comentábamos. Cuando se reformó en México la ley de protección de datos, 2 años estuvo sin ninguna revisión, sin una auditoría, llegó la primer multa millonaria y en ese momento la autoridad comenzó a decir de aquí soy, ¿no? Claro. Podríamos platicar más y más sobre este tema, pero pueden ver el webinar de la semana pasada sobre beneficiario controlador en @GarridoLicona en el canal de YouTube. 1 hora, hora y media sobre este tema, porque la verdad es que es muy interesante. Agradecemos a nuestros expertos del día de hoy: Pablo Espinosa, socio director del área de controversia y litigio fiscal; Azael Apolinar, socio director del área de investigación fiscal. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos pronto. Estamos en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarridoLicona y todos los episodios. En bloques pasados platicamos sobre el beneficiario controlador, pero en este momento vamos a platicar sobre el tema de devoluciones de impuestos, para lo cual vamos a presentar a Miguel Ángel Garcés, socio director del área de devolución de impuestos en Garrido Licona, al cual doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Este tema que este mes es muy sonado porque son las presentaciones de declaraciones de personas morales y personas físicas. Para hablar de este tema también se quedó con nosotros Jesús, porque el tema daba la relevancia para platicarlo. Pablo Espinosa, socio director del área de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona, al cual te damos otra vez la bienvenida. Gracias por acompañarnos para platicar sobre este tema. Gracias a ustedes. Gracias. Contento de estar aquí. Pablo, gracias. Ahora, devoluciones de impuestos, Jesús. A ver, me gustaría nada más interrumpir la dinámica y plantearles que estos bloques de que vamos a hablar de devoluciones de impuestos lo manejemos bajo el esquema o bajo el juego que ya en otros programas, tanto de tele como de radio, hemos manejado, que se llama mitos y realidades. ¿Les parece? Sí. Adelante. En donde, bueno, como bien decía Daniel, venimos de un mes de marzo que concluyó, en donde las personas morales tuvieron un deadline para presentar su declaración anual, y ahora estamos en el mes de las personas físicas y que muy probablemente habrá quienes tuvieron saldos a favor de impuesto sobre la renta, porque estamos hablando de esas obligaciones, habrá quienes tengan en este mes también, pero también hay de impuesto al valor agregado y de otros impuestos. Entonces, creo que hoy día el hecho de que también influya que es un año electoral, bueno, pues empiezan a surgir dudas, especulaciones respecto a si los saldos a favor que las empresas o personas están generando van a recuperarse o no. ¿Y ese es un mito o es una realidad? Es un mito. Desde mi punto de vista, o sea, bien es cierto que estamos en un año electoral. Si hacemos un diagnóstico previo y tenemos las bases para solicitar las devoluciones, eso no debe de representar un impedimento para acceder a esos recursos. Probablemente en un año electoral se retrase un poco la obtención de las devoluciones, pero eso no implica que las vayan a negar y que necesariamente tengas que acudir a medios de defensa. Lo importante es documentar previamente las devoluciones para acceder a ese derecho. Ok, muy bien. Mito. ¿Qué otro mito o realidad? A ver, se me ocurre uno que es muy sonado, que lo he escuchado muchas veces, que es: si pido una devolución, tendré una auditoría en puerta. Miguel. Mito. Eso es una falacia completamente, porque si bien es cierto que en determinado momento la autoridad tiene facultades de comprobación, es para comprobar el saldo a favor que tú estás manifestando o que estás solicitando. Pero esa es una facultad que es discrecional. No necesariamente va a llegar la autoridad y desde un principio te va a decir: oye, te voy a auditar para comprobar que tu saldo a favor es correcto. O sea, que lo ideal es enfocarnos en que
el saldo a favor realmente es correcto desde una perspectiva técnica del cálculo y elaboración, y que hay un soporte, un sustento, lo que hoy en día ya llamamos materialidad, para efectos de comprobar lo que estamos manifestando, ¿no? Yo adiciono algo, lo que bien comenta Miguel, y también considero que es un mito, y de hecho a veces lo que se escucha en el ambiente es que voy a pedir una devolución de un mes y pido la siguiente devolución hasta que me devuelvan ese mes. Entonces, como que parece que existe en el ambiente, no puedo ir por varias devoluciones al mismo tiempo porque me van a auditar, ya sea la propia devolución o una fiscalización directa. Eso es un mito. Ese es otro mito. Ese es otro mito, que es dentro del programa de auditorías. No, pero a veces temen el pedir más de un periodo porque piensan que te van a auditar. Y eso no es cierto. O sea, lo que deberíamos temer es que realmente no tenemos ese flujo de efectivo en este momento que es tan importante. O sea, realmente el tenerlo parado es lo que me preocuparía, sinceramente. Con independencia que hablamos ahorita del tema electoral, pues más bien yo lo vería al revés. O sea, vamos más bien apresúrate a solicitar los saldos para efectos de que también si hay un retraso no vaya a ser en tu contra. Oigan, pero a ver, mencionaban hace rato Miguel, mencionabas que la autoridad no te puede auditar o no va a auditarte si solicitas ejercer facultades de revisión, si solicitas un saldo. Pero si solicitas el saldo, discrecionalmente puede, valga la expresión, auditarte, pero solamente respecto del saldo a favor, es decir, que no tendrías, o sea, si te entendí bien, que no tendría facultades para determinarte un crédito fiscal en caso de que por alguna situación identifique que hay algo mal. Déjame pensar, oye, pues me acredité algo que a lo mejor no procedía y en el proceso de la revisión normal no se identificó, la autoridad decide ampliar su revisión, porque eso es lo que entiendo, tiene facultades para ampliar en una promoción de recuperación de saldos a favor de IVA. La autoridad tiene sus famosos 40 días hábiles, pero puede extender esa revisión para requerir información adicional si así lo considera. Y eso está previsto en ley, el ¿no? Código. El sí, código. Y realmente eso es una realidad. O sea, como tú bien lo comentas. Eso sí puede ocurrir. Eso sí puede pero ocurrir. No quiere decir que la empresa que lo solicita, si por alguna situación hay alguna deficiencia en el cálculo, la autoridad le vaya a decir cuál sería la consecuencia. Es correcto. No, por eso. ¿Cuál sería la consecuencia? Porque no te va a determinar un crédito fiscal si omitiste algo, pero ¿cuál sería la consecuencia? Nada más que te no rechaza, te desiste, o ¿cuál sería la consecuencia? En estricto sentido, solamente te desistiría el trámite porque no tiene los elementos suficientes para efectos de poder comprobar que es procedente. O si lo tiene, ¿te podría autorizar parcialmente? ¿También? También. Si es que disminuye el saldo. Es correcto. Pero al final, por lo que entiendo, no te va a auditar toda tu operación. Claro, solamente va a auditar lo que tú estás solicitando. Sí, pero yo creo que algo que sí es bien destacable, o algo que hay que destacar, es que no te va a determinar un crédito fiscal. Como tú estás reclamando un saldo a favor, imagínate que ese saldo a favor se voltea. ¿No? Es decir, oye, ¿qué crees? Que en vez de saldos a favor te solicité un saldo a favor y derivado de la revisión resulta que terminó en saldo a cargo. ¿Ese saldo a cargo te lo va a reclamar o qué haría la autoridad? Por lo que están diciendo, más bien lo que te va a concluir es simplemente no te autorizo, más te lo rechazo, te lo niego. ¿Por qué? Porque a los ojos de la autoridad hay esas deficiencias y al contrario se voltea saldo a cargo. En pocas palabras te está diciendo que vayas y pagues, ¿no? Y que obviamente, pues segura, o la autoridad va a tener elementos para poderte ahora sí en consecuencia a irte a reclamar. Si no pagas, a irte a reclamar. Supongo que sería la consecuencia, ¿no? Sí, digo, el peor escenario de la presentación de una devolución, ya lo comentaba Miguel, es que te desistan el trámite o te nieguen total o parcialmente. Okay. Pero sí han existido en la práctica muchos trámites de devolución en donde te voltean el resultado por determinación de ingresos o por rechazos, por ejemplo, de un IVA acreditable. Pero la consecuencia no es que salgas de un trámite de devolución con un crédito fiscal determinado. Exacto. Lo que sí ocurre en la realidad es que cuando te voltean el resultado tienes que impugnar esa negativa parcial o total,
pero para perseguir la validación de tu modelo de negocios. Tal vez en esos son litigios delicados en donde ya lo último que estás persiguiendo es la devolución. Ya realmente lo que estás persiguiendo es que un tribunal te valide que ese monto no es un ingreso acumulable o que tu IVA acreditable, por ejemplo, sí es válido. Pero sobre todo para borrar esa determinación presunta que te voltea el resultado. Muy bien. Ok. Otro mito y realidad. Se me ocurre... Déjame a mí plantear uno que se me vino ahorita que estábamos platicando a la mente. Mito o realidad que si no tengo contabilidad electrónica, léase pólizas con requisitos fiscales o incluso la famosa la generación de las balanzas y catálogo, la autoridad no devuelve. Aquí yo te pondría una interrogación. A ver, mito o realidad. Yo Realidad. Y ya después te explico. Yo diría que es realidad bajo el siguiente contexto. Okay. Hay que recordar que la contabilidad electrónica, sobre todo las integraciones y auxiliares, es a petición expresa de la autoridad. O sea, ahorita tienes la obligación de mandar mensualmente la balanza de comprobación. Eso sí está. ¿Sale? Pero a petición expresa de la autoridad te puede pedir los demás anexos que te señala el anexo 24. En ese sentido, las pólizas, en pocas palabras, auxiliares y pólizas, en ese sentido, si te lo pide expresamente y no se lo entregas, en la promoción de la promoción de exactamente. Eso es a petición expresa de la autoridad. Ok, si me lo pide en el proceso de revolución de impuestos y no se lo entrego y no cumple requisitos fiscales, ahí sí me puede decir la autoridad, no voy. No voy, exactamente. ¿Correcto? Sí, así es. Hablando de eso, se me ocurrió otro, que las devoluciones solicitarán documentación e información imposible de obtener. O sea, tienen esta idea de que te van a pedir información que la verdad ya ni la pidas, la solicitud, porque no vas a obtener esa información. ¿Ese es mito o realidad? Es un mito. Y es un mito porque técnicamente la autoridad solamente puede pedir información y documentación con fundamento en disposiciones legales. Probablemente se vuelva un tema complejo cuando en una solicitud de devolución te piden demostrar la materialidad de operaciones. Y es ahí en donde no hay un catálogo o un check de box, y más bien tú tienes que demostrar con información y documentación que los servicios, por ejemplo, sí se prestaron o sí recibiste bienes para demostrar que en ese caso tu IVA es válido. Pero es un mito porque tienen que circunscribirse a lo que establece la ley. De hecho, perdón que te interrumpa, Dani, de hecho hay una tesis que también señala esa parte del año pasado, obviamente, de 2023, que también señala con que la autoridad no puede ir más allá de solicitarte algo que tú puedes comprobar de acuerdo a tu operación, a la operación que hayas realizado. No puede ir más allá. Digo, en determinado momento pensamos que nos va a pedir la cartilla de vacunación del perro y la licencia de la camioneta que ya no tienes. ¿No? Y entonces información que a lo mejor no está a tu alcance, pero sinceramente, como bien señala Paulo, no, ese es un mito. Ok. Vamos a un corte. Tenemos muchos más mitos y realidades sobre devoluciones de impuestos. Estamos en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del F en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Estamos platicando de la mano de nuestros expertos y nuestro asesor de negocios sobre los mitos y realidades en las devoluciones de impuestos. Ya platicamos sobre algunos en particular, pero todavía hay muchos de qué platicar, Jesús. Tú tenías uno ahorita. Hay otro que me gustaría plantear y que pues seguramente toda la gente que nos está escuchando sabrá que la novedad del año en 2024 es que, hablando de IVA, del impuesto al valor agregado, las declaraciones o los formatos electrónicos hoy día ya vienen con información precargada. Es decir,
Pues información que proviene de los complementos de pago, ¿no? Fundamentalmente. Y esa declaración precargada pues arroja un monto a cargo o a favor. Y como estamos hablando de montos a favor, vamos a pensar que el monto que arroje esa declaración a favor, mito o realidad, ese monto, si yo voy y lo solicito a la autoridad en devolución, ¿me lo va a devolver? Mito. Ya está, a ver, ya está esa información que me está dando la autoridad Ya en un formato, ya me está diciendo, mira, aquí te dio tanto a favor. Ah, pues perfecto, ya ni lo muevo. Voy así, me volteo y voy y lo solicito. ¿Me lo tendría que devolver? Mito o realidad. Yo te podría decir lo siguiente. Es un mito hoy. A futuro ya no tendría por qué hacerlo. Porque sinceramente desde ahí van a ser, obviamente, la certeza que debas tener de tu saldo. ¿Por qué? Pues porque todo viene de los FDIs principalmente, de la información que va recopilando la autoridad. En ese sentido, hoy es un mito. ¿Por qué? Porque no necesariamente este aplicativo refleja fehacientemente lo que es la realidad de la determinación del IVA. Hay algunas situaciones que ya se han platicado en programas previos que hemos comentado, que aún este aplicativo no está considerando. La más importante ahorita, y que también tiene que ver con terceros, es como tú lo dijiste, Jesús, el tema de los complementos de pago. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de fondo tú ya pagaste. Vamos a suponer que tú ya pagaste la operación, pero dependes de un tercero para que te emita el complemento de pago que le dé forma a este fondo del pago, que es a lo que va realmente la legislación del IVA. Entonces, este tipo de situaciones, hoy no tienes una certeza. Bueno, ahí estás, bueno, no sé ahorita qué opinas tú, pero ya ahorita que estoy identificando otro mito y realidad dentro de que es que si solicito una devolución de IVA respecto de un saldo a favor generado en donde no tengo un complemento de pago que soporte que pagué, valga la expresión, ¿me lo van a devolver, sí o no? Pero no me lo contestes ahorita. Primero quiero saber qué opinas tú de lo que del mito o realidad de que con el saldo a favor que ya salió de naturalito de la declaración, ¿me lo devuelven o no? Para mí es un mito, Okay. y por una simple y sencilla razón. Es un tema informativo con base en comprobantes fiscales, pero el IVA se determina conforme al flujo de efectivo. Correcto. Entonces, lo que va a ocurrir o puede estar ocurriendo es que los comprobantes fiscales no se emitieron de manera correcta y eso no hace concordancia necesariamente con lo que está en tus flujos de efectivo en el estado de cuenta bancario. Entonces, esa realidad puede discrepar del flujo de efectivo y no necesariamente lo que te arroja el aplicativo de la autoridad es cierto. Bien comentaba Miguel, ¿qué pasa si el día de mañana te mandan un CFDI con metodología PUE, pago en una sola exhibición, pero no se paga en ese mes? Entonces tienes un comprobante de papel, por decirlo de alguna manera, sin flujo de efectivo, y como no hay flujo de efectivo, pues ese IVA no es acreditable. O al revés, puede ser que tengas un comprobante fiscal bajo la metodología PPD, que es pago en parcialidades, pero resulta que en ese mes no te emitieron tu complemento de pago. Para efectos del aplicativo de la autoridad, si no hay complemento de pago, entonces no hay un IVA acreditable, aunque sí exista un flujo de efectivo. Entonces hoy es un mito y tienes que revisar con toda la diligencia debida que ese aplicativo haga concordancia con tus flujos de efectivo, en concreto tus estados de cuenta bancarios. Oigan, ¿y qué Perfecto. pasa con la materialidad? ¿Ya nos olvidamos? O sea, deben pensar que todo eso concuerda. ¿Y la materialidad? Ah, no, espérame. Es que comenzamos diciendo que obviamente lo que tú tienes que hacer es probar que el saldo a favor es real. Y comenzamos hablando precisamente de que esa materialidad también, y es un tema que ha sido tenor de todos los cantares, para comprobar necesitas obviamente esa materialidad, que son documentación, que son contratos, que son comprobantes de la operación. Eso es innegable y también va de la mano con lo que dice Paolo. O sea, realmente si tú a lo mejor en ese portal reflejas algo,
que a lo mejor contiene errores y que no van necesariamente al fondo de la ley, que es el flujo, ¿no? Entonces, mito, porque realmente tengo que comprobar que ese saldo a favor es real, ¿vale? Real, y es más, que es correcto, ¿no? Sí. Porque es real, porque tengo la documentación que lo soporta, y correcto porque deriva de un cálculo que viene soportado con comprobantes fiscales, con todo lo que hablamos de materialidad. O sea, que no necesariamente lo que me arroje el SAT hoy día en la propia declaración es necesariamente válido o ya está validado por la autoridad, y por lo tanto tiene que seguir un escrutinio, una dictaminación por parte de ellos. De hecho, lo que yo creo que sería muy interesante revisar a futuro es si el aplicativo llega a considerar comprobantes emitidos por EFOS de la lista negra, que es empresas que facturan operaciones simuladas. Si los llega a tomar en consideración, pues bueno, creo que se refuerza que es un mito, porque solamente toma comprobantes fiscales, no debería de considerar efectos. Claro. Pero eso creo que hay que revisarlo, ¿no? A futuro. Pensaría que no, pero son de las cosas que van a ir evolucionando. Ahora, retomando el que habías comentado de complementos de pago. Es decir, si tú realizas un pago y no tienes el complemento, ¿te devuelven o no te devuelven? Lamentablemente yo me atrevería a decir que es una realidad. Porque aquí lo que te está pidiendo la autoridad es que tengas ambas cosas, que realmente lo hayas pagado, que compruebes que lo hayas pagado mediante un estado de cuenta. Inclusive te llegan a pedir la transferencia bancaria, es un punto bien importante. Tú podrías suponer que con el estado de cuenta bancario, pues ahí dice que pues, lo gasté, ¿no? ¿Y a quién fue? Salió el dinero. No, aparte te pide la transferencia bancaria. Y eso es importante saberlo porque es de las cosas que se pierden en la operación de la compañía, ¿no? Pero bueno, retomando tu punto, lamentablemente sí nos ha tocado vivir muchos casos donde la autoridad dice, oye, está bien que ya pagaste, pero no tienes el complemento. Y ahí te va. ¿Quieres que te lo empeore? Ahí te va. A ver, te lo voy a empeorar. Resulta que cuando tienes el complemento, dices, oye, ya aquí tengo el complemento en el mes en que lo hayas obtenido. Es decir, ¿pero qué crees? No tienes el pago. Okay. Entonces, realmente el gran problema que se nos que en algunos casos se nos ha presentado es ¿qué hacemos en ese doble camino, no? Si realmente el complemento no lo tienes, que es un problema grande porque corresponde a un tercero la emisión, y que lo tengas en tiempo, obviamente, y que compagine o que concuerde con la fecha de pago. Bueno, tan es una realidad el hecho de que te niegan ese IVA acreditable, por ejemplo, que todos esos contribuyentes ya han tenido la necesidad de acudir a medios de defensa y a diversos instrumentos con PRODECON, y ya hay criterios que dicen que si no obtienes el complemento de pago, como es un hecho atribuible a un tercero, a ti no te pueden castigar ese IVA acreditable. Más bien deberían de multar a quien no emitió el complemento de pago, pero en lo que se resuelve, te niegan y luego te tienes que ir a un medio de defensa. Es realidad. Oye, entonces. pero bueno, es una todo realidad. este tema de medios de defensa y demás, pues puede sonar, digo, que sin duda, no dudo que sea viable, pero yo no lo consideraría como la primera opción, sino que más bien seamos preventivos. O sea, el mensaje creo que la audiencia es seamos preventivos. Yo creo que hay mecanismos, es más desde el uso de la propia tecnología que nos permita ir monitoreando que se cuentan con los complementos de pago, en el caso hablando del IVA, correctamente, y si no, para solicitarlos hay mecanismos o acciones que se pueden ejecutar con proveedores, pues para empujarlos o presionarlos a que se tengan, de tal suerte que pues contemos oportunamente con esa información que nos permita tener un saldo a favor bien documentado, y que no tengamos que llegar a instancias que ciertamente son válidas, pero que son instancias todavía más dilatorias, es decir, que va a tomar más tiempo, que nos va a costar más dinero invertirles. Entonces, creo que el mensaje es enfoquémonos a ser preventivos, ¿no? Y bueno, un último mito de realidad. Un último mito de realidad. La compensación de adeudos entre particulares respecto de operaciones que están grabadas con IVA, ¿sí? La autoridad hoy día va a permitir el acreditamiento del caso del IVA.
y digo, a lo mejor está hablando muy técnico, compensación de adeudos entre particulares, yo debo 100 con IVA, 116, pero la otra parte me debe 116. ¿Puedo compensar? Sí, puedo compensar. No hay un flujo de efectivo. Pero no hay un flujo de efectivo. Ese IVA que nos debemos mutuamente, lo podemos acreditar cada quien, sí o no, desde la perspectiva de la autoridad. Hoy día sería válido, mito o realidad. Sería un mito desde la perspectiva de la autoridad, porque el IVA compensado no pagado no es acreditable. Y de hecho, eso ya fue materia de controversia y ya hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, mito. Todavía quedaron muchos más. Los vamos a invitar para poder platicar sobre más mitos y realidades en devoluciones de impuestos, pero se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel Garcés, socio y director del área de devolución de impuestos en Garrido Licona. Muchas gracias por acompañarnos, Paolo Espinosa, socio y director del área de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona, y Jesús Antonio García, nuestro asesor de negocios del día de hoy. Les doy las gracias. Daniel Bouchan, gracias por acompañarnos a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM. Muchas gracias. Bye.